Así que vamos a iniciar esta tarde con colega, amigo nuestro, Elder Jesús Villamizar Roa, de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, quien nos va a presentar algunos resultados teóricos sobre ecuaciones diferenciales ordinarias PUSY de orden fraccionario. Así que los voy a dejar con Elder. Bienvenido, Elder, y adelante, por favor. Vale, Yuri. Buenas tardes. Permítame entonces compartir pantalla. Dale, dale. Vale. Como para que salga la pantalla completa. Debe estar por ahí el... ¿cómo se llama esto? Ahí en inicio, herramientas, por ahí, ¿no? En control L. Control L. ¿Yo? No. No, es que está... Ahí en herramientas, por ahí también debe haber alguna... ¿No? En el Mac, ¿dónde se ve eso? Espera que esto se me bloqueó ahora. ¿No será ese que tiene las flechitas para todo lado, ese que está en color azul ahí? ¿Ese no sirve? Ahí arriba, Sí, aquí en la segunda fila. Este. Ese a la izquierda. Arriba Ese. en el menú, ver. En el menú de arriba de todo. Ver. ¿Dónde? El menú de arriba de todo, ver, el que está en negro, donde pone Acrobat Reader, archivo edición, ver. Ah, sí, bien arriba. Ver. Uy, Espérame un segundo que no sé qué pasó acá. se separaron las ventanas. Espérame un segundo, voy a... Ay, caramba. Espérame, abro otra vez el archivo. Esto se... No, lo que dice vea, si es Mac, comando L. Debería ser o algo parecido. Pero Abajo está. Vuelve a... No me está dejando compartir aquí. Espera que se me ocurrió algo aquí que nunca me ha pasado, ¿eh? Suele ocurrir, no se preocupe. No sé, esto es muy extraño. Mira cómo se puso la pantalla. Espera, voy a tener que, creo que voy a tener que cerrar todas estas cosas. Eu acho que ele tem que compartilhar somente a apresentação, não toda No a la tela. Sí, solo que ahora... Pero si cierras el Adobe, quizás se cierren todas las ventanas. Así. You can share only your presentation. Espérame un segundito. Aquí voy a cerrar todo el Adobe este. Sí. Dios mío. Me avisan si ya está. Ahí salió todo. Sí, voy a ingresar. Lo siento, no sé qué pasó. Bueno, voy a tomar, creo que va igual a, entonces abrir esta mientras tanto.
Creo que voy a Vale. moverme acá y ya lo voy moviendo porque no sé, espera un segundo. Qué extraño. ¿Qué pasa? Bueno, lo voy a mover así, ¿vale? Creo que no Vale, hay... vale. No no hay- pasa nada, no pasa nada. Ya, listo. Mm, Para no atrasar más la actividad. ¿Listos? ujú. Bueno, empezar entonces, ¿no, Yuri? Sí, efectivamente, Elder. Dale nomás. Listo, bueno, antes que nada, pues me disculpo, por favor, con todos ustedes por este inconveniente. Realmente nunca me ha sucedido y bueno, lamento pues que hoy haya sido ese el caso, ¿no? Yuri, pues, y a todos agradecerle por haberme convidado a participar de este evento. Yo creo que ha sido pues enriquecedor las charlas que tuvimos al día de ayer y eventualmente lo que va a venir seguramente que también va a ser de bastante provecho para todos. Así que muchas gracias y bueno, una vez más, pues contento de podernos encontrar, así sea por este medio. Lo que yo voy a hablar el día de hoy hace parte de un trabajo que realicé, un trabajo de dirección de una tesis de posgrado de maestría aquí en Colombia, del estudiante Duván Contreras, y digamos, estuvimos trabajando junto con el profesor Gilberto Arenas Díaz, que también es un colega aquí de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Lo que hicimos fue estudiar un poco del punto de vista teórico, ¿no? ¿Qué pasaba con los problemas de valor inicial asociados a ecuaciones diferenciales difusas, pero en un contexto fraccionario, ¿de acuerdo? O sea, cuando consideramos la derivada, una derivada de orden fraccionario. Entonces, para iniciar, pues voy brevemente a mencionar algunos elementos, simplemente como por recordar un poco la notación que vamos a utilizar a lo largo de la presentación, más no por otra circunstancia, porque pues toda la audiencia es ya tiene bastante experiencia pues en esta parte de la teoría de conjuntos difusos. Entonces vamos a empezar considerando para nosotros esta clase F, ¿no? De conjuntos difusos, más específicamente la colección de todos los números difusos. Esto es, aplicaciones de R en 0,1 que verifican estas cuatro condiciones aquí que de alguna manera se traducen simplemente en decir que son estas aplicaciones de los reales en 0,1 que tienen alfaniveles perteneciendo al espacio de los compactos y convexos de la recta, ¿no? Entendemos de aquí en adelante que los alfaniveles no son otra cosa que estos subconjuntos de la recta para los cuales el valor de la función de pertenencia es mayor o igual que alfa, ¿no? Entonces, pues es claro, ¿no? Que desde que se introdujo esta clase de conjuntos, ¿no? Pues con el trabajo pionero de Sade por allí en el año 1965, esto marcó, digamos, un hito en el desarrollo del análisis difuso, por un lado, y por otro lado, pues también de la lógica difusa, ¿no? Y una vez que se pudo establecer bien el concepto de los conjuntos difusos y darle una estructura algebraica y también topológica, ¿no? Lo natural fue pensar, ¿no? En el espacio, ¿no? De funciones de la recta con valores en ese espacio de los números difusos en este caso, ¿de acuerdo? Y una vez que se tienen estos nuevos elementos, las funciones de intervalos de la recta en la clase de los números difusos, por ejemplo, pues surge todo el análisis de la continuidad, de la integrabilidad, de la medibilidad, de la diferenciabilidad, etcétera. Y todo esto, pues, de alguna manera ha sido relevante porque pues, ha permitido avanzar pues, en otros áreas de estudio, en el caso particular de las ecuaciones diferenciales. Importante resaltar, por ejemplo, bueno, aquí tenemos un gráfico de una función difusa, ¿no? Digamos,
que conecta muy bien con lo del análisis multívoco, ¿no? Si lo que hacemos es pensar en los alfaniveles asociados a cada uno de los valores de esa función, ¿no? Ese es un ejemplo aquí de una función difusa con valores siendo números triangulares, ¿no? Y esto pues nos permite introducir aquí una notación que vamos a utilizar un poco más adelante y es justamente eso, cómo el comportamiento de una función dependía en términos de los soportes, o sea, el diámetro del soporte puede ser relevante a la hora de estudiar algunos elementos que tienen que ver con la diferenciabilidad. Entonces, aquí tenemos, bueno, vamos a decir que una función fuzzy es monótona, bueno, decreciente o decreciente, dependiendo de si el diámetro de cada uno de las imágenes, entendido esto como el valor extremo derecho menos extremo izquierdo, si eso en función de t, pues va haciéndose creciente o decreciente, ¿de acuerdo? Entonces, a ese tipo de funciones las vamos a llamar funciones monótonas, de monótonas, pues, de por diámetro, ¿no? Aquí es que el diámetro tiene un comportamiento monótono. Nos vamos a centrar esencialmente pues en algo que es muy relevante y es el concepto de diferenciabilidad, ¿no? Y para eso, pues, es necesario introducir aquí la noción de la GH diferencia entre conjuntos difusos, definida de esta forma, que, pues, como dije al inicio, seguramente es de conocimiento de todos, ¿sí? Y con esta noción de diferencia, pues que de alguna manera me va a permitir o nos va a permitir establecer una noción bastante buena de un cociente diferencial, pues podemos empezar a hablar de la diferenciabilidad de una función difusa en buenos términos, entendiendo esto de buenos términos como una clase que sea bastante amplia, ¿no? Para, para hablar justamente de eso de la diferenciabilidad, ¿no? Entonces, por allí en el año 2009, ¿no? 2009 hay en este trabajo, Stefanini y BD introdujeron este concepto de derivada denominada en la literatura como GH derivada, que es un concepto que fue trascendente en el desarrollo de la diferenciabilidad de funciones difusas, porque permitió extender, digamos, nociones previas que se tenían, ¿no? Con buenas propiedades, ¿cierto? Y eso pues implicó el origen de un desarrollo pues, mejor y bastante satisfactorio de las ecuaciones diferenciales en el contexto difuso, ¿no? Entonces, para tener presente esta noción de la GH derivada, ¿no? Pues que por lo menos en ese trabajo fue abordada y bueno, luego a partir de ese trabajo pues, hubo un análisis en otros trabajos en donde también se ahondaron nuevas propiedades. Bien, entonces vamos a hacer un par en este momento y vamos a irnos hacia otro lado hacia otro escenario. Y vamos a hablar un poco del cálculo fraccionario. Digamos, se puede decir que el cálculo fraccionario casi que tiene su inicio con el origen pues, del cálculo infinitesimal, ¿cierto? Pero que, digamos, tuvo sus primeros, los primeros textos, ¿no? Sobre el cálculo fraccionario no aparecieron, sino por allí en épocas mucho más recientes, ¿no? Con un trabajo de Caputo, pero que eso no quiere decir que no se viniera trabajando desde tiempos mucho más antiguos, ¿no? De hecho, según la literatura, se habla de que en comunicaciones entre L'Hopital y Leibniz, pues se hablaba ya de la idea de calcular media derivada de una cierta función. Entonces, eso pues, hace pensar que eso es un tema que es también bastante clásico. Sin embargo, ha sido más recientemente que se ha retomado un poco el análisis, el estudio del análisis fraccionario, ¿no? Pues porque se han evidenciado algunas aplicaciones que pueden ser mejor descritas si se incorporan estas herramientas. Entonces, solamente para introducir un poco el tema, vamos a pensar en estos dos operadores. Un operador aquí, el que está de color rojo, un operador integral. Vamos a suponer que I a la 0 pues es el operador identidad. Entonces, aquí lo que hacemos es calcular la integral de esta función f. Y al lado derecho lo que hacemos es calcular la integral de la función f partida s, ¿no?
Entonces, si hacemos un proceso inductivo, entonces podemos iterar varias veces, 2, 3 veces, este operador del inicio rojo, y entonces se puede hacer relativamente fácil mostrar pues que esta expresión pues se convierte en esto que les estoy señalando. Y análogamente, si hacemos un proceso iterativo en este operador H que estoy mostrando aquí, H y F, HI, lo que llegamos es a una expresión como la que está aquí en azul. De manera un poco más general, si consideramos ahora este operador, que lo estoy llamando aquí, K arriba y 1P, ¿cierto? Podemos hacer también, de nuevo, repetir ese proceso iterativo, ¿cierto? Y caer en una expresión como esa que les estoy mostrando, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, aquí algo que es sutil, pero es relevante para lo que vamos a mostrar. Y es que si tomamos P igual a 1, pues ese operador que está en violeta, el KI, pues va a corresponder con ese operador allí arriba, I. Y por otro lado, si el P va hacia 0, ¿cierto? O si es 0, mejor dicho, tenemos el operador HI, ¿de acuerdo? Bueno, este H pues viene de Hadamard, entonces es como para hacer una distinción, y este K pues es la inicial de Katugampola. Entonces, la idea ahora es justamente, bueno, y además que eso fue, digamos, lo que marcó el origen del cálculo fraccionario, fue, bueno, ¿qué pasa si cambiamos ese orden, ¿no? Y aquí n, ¿no? Por cualquier número real, ¿no? Real positivo. Y eso entonces dio origen justamente a los operadores de Riemann, de integral de Liouville, de la integral de Hadamard, ¿cierto? Y luego más generalmente la integral de Katugampola, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Entonces, Katugampola, dada una función, digamos, definida en el intervalo 0,1 integrable, ¿no? Lo que en este paper del año 2011, es algo relativamente reciente, esto introdujo este operador integral fraccionario de Riemann-Liouville. Riemann-Liouville-Katugampola. Si lo que les decía, si el alfa, aquí el alfa es un número real ahora, si el alfa es 0, entonces caemos en el operador integral de Hadamard, ¿de acuerdo? Y si el alfa es 1, caemos en el operador de Riemann, ¿de acuerdo? Riemann-Liouville. Bueno, entonces, eso por una parte. Entonces, eso es un operador fraccionario del cual vamos a hablar. Ahora, pensemos en lo siguiente. Pensemos en una función que trabajando formalmente, digamos, en la que podamos establecer esta relación derivada de la integral de la f igual a f, ¿cierto? Si tenemos eso como en mente, podemos luego extender un poquito esa relación operador integral, y considerando n y m naturales, podríamos establecer una relación como la que se muestra en esta segunda línea, ¿de acuerdo? Y bueno, ya con eso, entonces justamente basado en esa idea intuitiva, entonces lo que estableció Katugampola fue esta definición. Eso fue una definición del 2014. Entonces ella habló ahora no de la integral de Riemann-Liouville-Katugampola, sino de la derivada Riemann-Liouville-Katugampola, ¿no? Y esa derivada entonces se define en términos justamente de la integral, más o menos pensando en esto que les hablaba al inicio de establecer una relación entre operadores de derivadas y operadores integrales. Aquí aparece entonces la definición, entonces vamos a decir que la derivada de Riemann-Liouville-Katugampola de una función f pues es dada como la derivada total en tiempo de esta integral en el sentido Riemann-Liouville-Katugampola, ¿no? Algo así como la derivada es computada como la derivada de algo, de una integral encima de la función, ¿de acuerdo? Sin términos muy generales. Entonces ya tenemos, por un lado, la integral de Riemann-Liouville-Katugampola, por otro lado, la derivada de Riemann-Liouville-Katugampola, como unas generalizaciones naturales de la integral de Riemann-Liouville por un lado, la integral de Hadamard por otro, y bueno, entonces
cuando tiene uno esta expresión aquí, pues es de esperarse que si el P es igual a 1, P es igual a 0, o P tiende a 0, entonces por la derecha pues tengamos de nuevo que esta derivada sea una generalización de la derivada de Hadamard o la derivada de Riemann-Liouville, ¿de acuerdo? Entonces, eso que estoy diciendo, pues está resumido aquí en esta expresión. Entonces, aquí tenemos, del lado derecho, esta es la integral conocida en la literatura como integral de Riemann-Liouville. Y esa integral de Riemann-Liouville, lo que les mencionaba, corresponde pues con el límite, ¿no?, de la integral de Riemann-Liouville-Katugan-Pola de una función f. En el caso de Hadamard, la integral de Hadamard es dada por esta segunda expresión que estoy señalando acá, y ella corresponde al límite cuando nos acercamos al 0 por la derecha de nuevo, de la integral de Riemann-Liouville-Katugan-Pola. En ese sentido, podemos decir así en términos muy generales que esa integral de Riemann-Liouville-Katugan-Pola termina siendo así como una especie de operador interpolante, ¿no?, entre Hadamard y Riemann-Liouville, ¿no? Y paralelamente, pues está la derivada de Riemann-Liouville y la derivada de Hadamard como límites, ¿cierto? Pues, de la derivada de Riemann-Liouville-Katugan-Pola, de la integral de la derivada de Riemann-Liouville-Katugan-Pola cuando el parámetro P o va hacia 1 o es 0, ¿no? O va hacia 0, ¿vale? Bueno, entonces aquí aparece... bueno, esto ya lo mencioné. Bueno, entonces aquí hay alguna cosa que es importante. Esta la volví a poner aquí la definición de derivada de Riemann-Liouville-Katugan-Pola que mencioné anteriormente, pero digamos, cuando se estudian este tipo de operadores, la idea es tratar de que esos operadores preserven propiedades pues naturales, ¿no?, que se tienen en el caso clásico. Y hay algunas deficiencias con esta derivada de Riemann-Liouville-Katugan-Pola, bueno, y aquellas otras, ¿no?, previas, ¿no?, como la derivada de Riemann-Liouville y la derivada de Hadamard, y es que esas derivadas, digamos, como que no son bien comportadas por ejemplo, con el caso de las constantes, ¿no? Y entonces si se trata pues de hablar de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, en donde tenemos condiciones iniciales, entonces necesitamos, por ejemplo, que por un lado pues esas condiciones iniciales tengan un cierto sentido, no hablar de condiciones fraccionarias de una condición inicial, eso como que suena raro. Y por otro lado, por ejemplo, que las derivadas de constantes sean 0, ¿no? Entonces, esa derivada de Riemann-Liouville-Katugan-Pola tiene algunas deficiencias en ese sentido. Entonces, luego apareció, bueno, en escena, bueno, un híbrido entre esa noción y lo que se conocía como la derivada de Caputo, que esencialmente lo que se hace es prácticamente como conmutar, ¿cierto?, este orden operacional aquí en la definición de Riemann-Liouville-Katugan-Pola, en donde primero lo que aquí antes hacía la integración y luego se derivaba. Entonces, cuando hablamos de la derivada fraccionaria de Caputo-Katugan-Pola, lo que hacemos es primero aplicar la derivada y luego aplicar el operador integral. Y con este pequeño cambio, ese nuevo operador se comporta bastante bien desde el punto de vista, digamos, algebraico también, y bueno, y de alguna manera se pueden superar aquellas dificultades pues que surgen si se considera pues la derivada de Riemann-Liouville-Katugan-Pola, por ejemplo, como les decía, en el caso de las funciones constantes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces, claro, hay hay trabajos que se han dedicado a establecer relaciones entre una y otra, y bueno, todas esas, el análisis, ¿no?, pues que está subyacente pues a esta definición, ¿no? Relaciones entre unas condiciones para que se puedan, digamos, sí, bajo qué condiciones coinciden, cuándo sí, cuándo no, propiedades de orden algebraico, ejemplos, etcétera, etcétera. Todo eso ya se ha establecido bastante bien. Y bueno, lo que eso ha dado origen es al análisis pues, de las ecuaciones diferenciales de orden fraccionario. Y aquí pues
no solamente a nivel de EDO, sino también a nivel de EDPs, o sea, principalmente el análisis de ecuaciones diferenciales con la derivada de Caputo, pues sí que es verdad que ha tenido bastante desarrollo en los últimos años, y no solamente a nivel de EDO, sino también a nivel de EDPs, ¿no? Entendiendo pues que a nivel de EDPs, pues pueden también considerarse o derivadas fraccionarias a nivel de, no a nivel solamente temporal, sino a nivel espacial, y que de alguna manera han dado muestra de que son ecuaciones o modelos que describen de una manera bastante satisfactoria y mejor ciertos procesos que aparecen en la naturaleza, y que de alguna manera analizarlos con esos operadores de orden no local resulta siendo mucho más acertado, ¿no? Entonces, están las ecuaciones diferenciales fraccionarias con diversas nociones de derivadas fraccionarias, o bien Caputo, o bien Hadamard, o bien Caputo, Catugampola, etcétera, etcétera. Eso se ha venido desarrollando recientemente. Y bueno, por otro lado, está lo que hablamos quizás al inicio, y es el desarrollo que ha tenido las ecuaciones diferenciales en el contexto difuso, ¿sí? Donde allí se consideraban, bueno, se han venido considerando diversas nociones de diferenciabilidad, digamos, dentro de las más aceptadas por su generalidad, las ecuaciones diferenciales difusas con la noción de GH o derivada generalizada de la que hablamos al inicio. Y entonces, si quisiéramos juntar, bueno, y además, pues, ¿por qué no decirlo? Sobre las cuales en particular Yuria ha tenido muchos aportes, también la profesora Rosana, ¿no? Entonces, cuando se juntan estas dos cosas, pues es natural entonces pensar en preguntas sobre qué se puede decir de las ecuaciones diferenciales difusas fraccionarias, ¿no? Y bueno, es un poco en este contexto en el que yo quiero hablarles un poquito. Entonces, tenemos, ahora ya partimos de una función que sea difusa, ¿no? O sea, una función que sale de 0t y llega al espacio de los números difusos. Entonces, Catugampola en el año 2018, o sea, es una cosa relativamente reciente, propuso esta noción de integral fraccionaria difusa, o sea, quizás reproduciendo un poco lo que se había hecho en el caso clásico. Entonces se propuso inicialmente la integral fraccionaria difusa generalizada de Riemann-Liouville-Catugampola, ¿cierto? ¿Ya? Aquí lo único que cambia es que la función ahora es FUSI, y bueno, esto, entonces aparece la noción de integración FUSI como ya es usual y como ya lo conocemos, ¿no? Y luego, digamos, también en ese mismo año, ella pues, se introduce pues, la derivada fraccionaria ahora de Okuhara generalizada difusa. El nombre es bastante largo, ¿no? Derivada fraccionaria de Okuhara generalizada difusa de Caputo-Catugampola. O sea, para ser cortos, entonces GH derivada CK. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que aquí dentro, fíjate, aquí dentro estamos considerando la derivada generalizada de la función f. ¿De acuerdo? Aquí, entonces calculamos esta integral, pero aquí dentro está la derivada generalizada de la f, ¿no? Y eso es lo que vamos a llamar, pues, la derivada generalizada CK, ¿no? Y bueno, ya con esto, entonces, lo que quisimos estudiar con mi estudiante fue, bueno, además que era más como un ejercicio académico de entender un poquito de estas nuevas cosas, dijimos, bueno, vamos a estudiar un poco qué pasa con esos problemas de valor inicial, FUSI, ¿no? Donde pues se pueden destacar tres elementos. Primer elemento, pues es eso, que la noción de derivada que estamos considerando es esa bien general, o sea, estamos considerando la derivada de Caputo, Catugampola, en el sentido GH derivada, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, pues que queríamos considerar funciones f aquí que fueran bastante generales, digamos, en el sentido de que no necesariamente fueran funciones tipo Lipschitz, ¿no? ¿Vale? Y por otro lado, pues que la condición inicial fuera más o menos de este orden, o sea, aquí donde no tuviéramos una condición inicial siendo un valor, sino que fuera una condición tipo retardo, ¿no? Que es como lo más usual, ¿no?
Entonces, este tipo de condiciones o de problemas de valor inicial, donde la condición inicial no es un punto, sino una función, pues ha mostrado también cierto interés por parte de la comunidad, porque de alguna manera en la naturaleza y en muchos fenómenos, ¿no? Ocurre que el estado, ¿no? Como tal, no solamente depende de esa condición inicial, sino también de una trayectoria antes de ese estado, ¿no? Eso pues es bastante claro, digamos, si pensamos en esto que está de moda, ¿no? Las epidemias, dinámica de poblaciones, ¿no? Normalmente los individuos, esas densidades poblacionales afectan sustancialmente la dinámica después de un cierto tiempo de su nacimiento. O sea, en el momento en que ya su cuerpo, ese organismo madura, es que se torna, digamos, un agente reproductor y bueno, entonces esa etapa previa es un retardo, ¿no? Y eso pues es justamente descrito si consideramos ecuaciones diferenciales, digamos, con retardo. Entonces, más o menos ese es como el contexto en el que nos queríamos mover. Aquí tenemos entonces la ecuación diferencial. Naturalmente, pues que una vez que tiene esto, si lo que queremos es estudiar teoremas de existencia, es natural pensar en, 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 en operadores de punto fijo, por lo cual es conveniente pensar en una formulación integral asociada. Entonces, si no lo dije, pero, bueno, o lo dije, pero quizás de una manera muy superficial, esos operadores derivadas integrales se comportan bastante bien desde el punto de vista de teoremas de tipo teorema fundamental del cálculo y demás, con lo cual, si uno aplica, por ejemplo, ese operador integral aquí, pues caemos en una expresión integral como esta que está aquí en la expresión 2, ¿de acuerdo? Y es una ecuación, esencialmente una ecuación de punto fijo. Y entonces, pues, una cosa curiosa que uno se pregunta es, bueno, Elder, disculpa, tiene 5 minutos más, disculpa. listo, voy a acelerar un poco. Entonces, una cosa que uno se pregunta es si estos dos problemas son equivalentes. Se creía que si eran la formulación integral y la formulación diferencial eran equivalentes, como sucede en el caso clásico de la serie de Fuzzy, pero resulta que en este caso las derivadas fraccionarias no es así. Bueno, aquí tenía un ejemplo, pero bueno, se pueden encontrar muchos ejemplos en donde efectivamente, pues no es, en general no es verdad que una solución del problema integral coincida con una solución del problema diferencial, ¿no? Entonces me salto eso un poquito. Y bueno, esencialmente ahí lo que entra en juego la parte del diámetro, ¿no? Pues de las funciones que intervienen. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué condiciones esa equivalencia se da? ¿Sí? Entonces decirles de manera aquí muy rápida, entonces que esos dos problemas, diferencial e integral, son equivalentes si se satisface una cierta condición de monoticidad, ¿ya? Entonces, si la función es monótona, podemos decir que esos dos problemas son equivalentes. Eso es un teorema que, de hecho, en contextos más particulares, como el caso de Caputo, pues duró un tiempo que se creía que eran equivalentes y hasta que apareció alguien con un contraejemplo y bueno, y ahí se corrigió el error. Pero bueno, con más razón, en el caso de la derivada de Riemann-Liouville-Katugampola, pues esos problemas no son equivalentes. Entonces, lo que hicimos nosotros al final de cuentas fue probar la existencia de solución para ese problema de valor inicial. La idea aquí entonces fue utilizar, bueno, esencialmente es este teorema que me dice que si, bueno, este es un teorema que me dice bajo qué condiciones existiría una solución de ese problema PBI. Entonces damos una condición aquí de general, de contractividad generalizada que se llama, ¿cierto? Para la función f. Vamos a suponer la existencia de una solución inferior, ¿no? Para ese problema valor inicial, ¿cierto? Y una condición de monoticidad de la función f. Sobre esas tres condiciones, que son condiciones bastante generales, es posible probar la existencia y unicidad de una solución para ese problema valor inicial. Aquí la idea general, para no extenderme tanto, ya lo hablaba ayer Vladimir, y es utilizar estos teoremas generalizados para funciones débilmente contractivas, y como el que está aquí en la pantalla, que dicen, bueno, si yo tengo una función, digamos, como esta, que es continua, monótona, ¿cierto? Y que además verifica una condición bien general, ¿cierto? Como esta, ¿no? Para
para conjuntos, para términos, elementos comparables dentro de un conjunto parcialmente ordenado, entonces es posible la existencia de un punto fijo, esencialmente, ¿no? Aquí aparecen algunos elementos como que intervienen pues funciones phi y xi, que son funciones que se conocen como funciones de distancia alternante, que no son otra cosa que funciones continuas, que no son decrecientes y que en cero valen cero. Entonces, con ese teorema, teoremas de este tipo, pues hay varios, es posible probar la existencia de solución para ese problema de valor inicial. Entonces, la idea es entonces definir el operador de punto fijo adecuado, que en este caso sería tomar la correspondiente formulación integral y verificar que efectivamente pues, se satisfacen cada una de esas condiciones de ese teorema de contracciones generalizadas, ¿no? Que les acabé de mencionar. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es esencialmente ver que con las condiciones que se impusieron sobre la F, se verifican las condiciones para la aplicabilidad de ese teorema de contracciones generalizadas. Y bueno, ya con eso en mente, pues esa es esencialmente la prueba del teorema. Nosotros utilizamos la noción, la existencia de soluciones inferiores, pero bueno, si tiene una solución superior del problema de valor inicial, pues también se puede obtener el mismo resultado. Como caso particular, si no tenemos delay, si no tenemos retardo, pues se recuperan los teoremas de existencia, se recuperarían, pues, o se tendría un teorema de existencia para el problema de valor inicial sin retardo. Y ya finalmente lo que hicimos aquí nosotros fue quizás, bueno, tomar algunos ejemplitos, en particular un modelito como este, tipo Malthus, ¿no? Y considerar una condición aquí de retardo particular y mirar cómo se comportaba ese PBI, digamos, si teníamos una derivada tipo Caputo-Tugampola, ¿no? Generalizada. Entonces, bueno, esencialmente los cálculos son más o menos un poco estándar porque de alguna manera aquí se repiten aquellas caracterizaciones, por decirlo de alguna manera, del cálculo de las derivadas en términos de los extremos, ¿no? de las funciones. Y más o menos lo que hacemos es eso, dependiendo de cómo sea la función P, si crece o decrece, miramos cómo está el soporte y al final de cuentas terminamos resolviendo sistemas de ecuaciones en ese sentido, pero en cada uno de los extremos. Y con base en eso, pues, haciendo los respectivos cálculos porque de estas derivadas integrales generalizadas, pues, es posible construir las soluciones. Aquí, por ejemplo, bueno, ya me salto estas cosas. Aquí está más o menos el ejemplo para ese caso de Malthus con una derivada medio, ¿cierto? Y bueno, el caso P igual a 1, que sería Caputo, cómo se comportan los extremos, ¿no? De las soluciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es en el caso, la línea punteada sería como ¿cómo se llama? El centro, pues, el punto donde se normaliza el conjunto difuso, los extremos inferior, superior, ¿no? Y poco más, digamos, esto en el caso que la solución sea creciente y esto en el caso donde el diámetro, pues, de la solución, pues, vaya disminuyendo, ¿no? Entonces, son como los dos tipos de soluciones que se pueden establecer. Aquí hay algunas referencias básicas en los papers de Catugampola, algo de donde aparecen los teoremas de contracciones. La profesora Rosana tiene unos trabajos muy interesantes en esta línea de contractividad generalizada, ¿no? En donde aparecen ejemplos muy bien pensados de conjuntos con órdenes parciales en donde se verifican esas condiciones de contractividad generalizada, ¿no? Luego aparece por aquí estos trabajos que son relativamente recientes, en donde se ha trabajado algo de este tipo de ecuaciones con estructura fraccionaria, ¿no? Y bueno, poco más que eso, ¿no? Muchas gracias y creo que me disculpa por el tiempo, creo que me pasé un par de minutos, Yuri. Muchas gracias. Tranquilo, no te preocupes. Muchas gracias, Elder, a ti por tu presentación. Importante, interesante. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta, por favor, bienvenido. Sí, ¿Nada? profe, una por acá. Buenas tardes. Dale. Buenas tardes. Adelante, por favor. Pues yo la primera vez que escucho sobre el tema, no conocía sobre este tipo de derivadas, pero me salta dos preguntas así a nivel básico.
y es si cumple propiedades de linealidad estas derivadas e integrales generalizadas, y segundo, si existe el concepto de operador de derivada en derivada. Y si es así, ¿cómo sería, por ejemplo, la derivada de un medio aplicada en la derivada de un medio? Si se recupera la noción de derivada normal y bueno, corriente. Sí, sí, esas nociones se tienen. La linealidad es de las primeras cosas que se prueban y sí, la segunda propiedad, eso también se da. Inclusive, por ejemplo, aquí hablamos de derivadas de problemas donde la derivada era de orden alfa, alfa entre 0 y 1, ¿no? Pero si uno tiene, por ejemplo, derivada 3 medios, entonces ahí uno puede distribuir, trabaja derivada, por ejemplo, 1 más media derivada y se hace eso. Entonces, de alguna manera, todo eso se podría extender a derivadas de orden fraccionario fuera del intervalo 0,1 y justamente gracias a esa propiedad allí de la que menciona, ¿no? De, digamos, de alguna manera sumar en los órdenes de las derivadas, ¿no? Y sí, eso es verdad, sí. Gracias. Gracias a ti. ¿Algún otro comentario, pregunta, por favor? Bueno, vale. Bueno, Elder, nuevamente agradecerte. Muchas gracias por tu presentación, interesante y muy ameno. Vamos a seguir entonces con nuestra sesión. En esta oportunidad, bueno, también dar la bienvenida a los que se han incorporado recientemente, ¿no? Bienvenidos. Por ejemplo, Dante, Gino, que está por ahí, los estudiantes de posgrado de aquí de la UTA, bienvenidos también, y todos los que se hayan incorporado, muy buenas tardes, ¿no? Miren, ahora continuando con la presentación, para mí también es un honor presentar a Marina Tuyako Mizukochi, una colega de grandes datas, quien trabaja en la Universidad Federal de Goiás, Goiânia, Brasil, más está con un año fuera del país, ahora está en Estados Unidos por un año, y quien nos va a presentar, traduciendo sería, ¿funciona bien una aritmética intervalar restringida? Entonces los voy a dejar a ustedes, a Marina, y bienvenida Marina, y muchas gracias. Adelante. Buenas tardes a todos. Yo no hablo español, lo siento. Yo hablo en portugués. Está bien, Marina, no hay problema. Este trabalho é um trabalho conjunto com Yuri, Tiago e professor Lodowick da Universidade de Colorado. É um trabalho que nós começamos há algum tempo atrás. Estamos desenvolvendo a teoria adiante, a parte de análise, e hoje eu vou falar um pouco mais da parte aritmética. Na verdade, apesar desse nome, seria mais a parte da álgebra, porque, na verdade, trabalhamos com operações entre funções. Então, alguma das perguntas, né, que nós teríamos é como que nós trabalhamos com essa teoria. Então, como é que ela age, né, para trabalhar com a teoria de intervalos. Então, basicamente, a teoria do constraint interval, ela muda a estrutura algébrica dos intervalos. Então, de certa maneira, ela trabalha um pouco diferente da aritmética proposta, né, e o que fundamenta, basicamente, a teoria fuzzy, quando você trabalha a nível de intervalos. A parte interessante é que ele trabalha com questões que ocorrem dentro da aritmética que nós chamamos de standard, que é a aritmética segundo Moore. Então, uma das questões, né, que ocorre na aritmética de Moore
quando você trabalha no nível, né, básico, é o que a gente chama de overestimação, né, que é a questão de que quando você trabalha a parte de variáveis intervalares e elas se repetem dentro da ideia da aritmética standard, ela considera que, mesmo sendo a mesma variável, elas são independentes. Então, quando você escolhe um valor no momento para a mesma variável, ela pode ser diferente para um x que se repete, por exemplo. Então, ela funciona de maneira que nós possamos olhar tanto do ponto de vista enquanto nós podemos tomar uma decisão, né? E, após retornar e obter uma solução intervalar, ou, né, permanecer nesse espaço de tomada de decisão. Então, dentro dessa ideia de podermos tomar uma decisão, então, o constraint interval, ele considera tanto o que nós chamamos da semântica ôntica como a epistêmica. Então, vamos falar um pouco dessas duas semânticas. Então, basicamente, quem trata muito dessas questões da semântica são dois pesquisadores muito conhecidos, que são o Didier Dubois, o Prade e o Coase. Então, segundo eles, quando a gente pensa em modelagem, nós podemos pensar, né, em duas maneiras, pelo menos, né? Então, ou tem situações que a gente pode misturar também o ôntico e o epistêmico ao mesmo tempo. Mas, basicamente, a ideia de uma modelagem ôntica, segundo eles, é uma representação precisa da realidade. No entanto, não tem a precisão, né? Porque o resultado é preciso, mas possivelmente errado. Então, a ideia do ôntico é tratar cada entidade como um todo. Então, você olha o intervalo é um elemento. O intervalo total é um elemento do conjunto. Então, basicamente, a ideia é olhar, por exemplo, quando você pensa, nesse momento estamos olhando a tela do computador, na verdade, a imagem ela é constituída de pixels, né, que são pontos, mas o que a gente enxerga é o rosto todo da pessoa, a gente não enxerga os pontos que formam o rosto da pessoa, então é o todo. Do ponto de vista epistêmico, essa ideia, digamos, a gente estaria olhando os pontos, né? E, de certa maneira, né, digamos, a gente estaria olhando como escolher esses pontos para que a gente tenha uma imagem mais realista do rosto da pessoa que nós estamos vendo naquele momento. Então, basicamente, né, a gente poderia estar escolhendo para falar qual que seria o rosto do Yuri. Né? Se o rosto que estamos vendo do Yuri nesse momento, né, é exatamente a mesma se nós fôssemos né, encontrar o Yuri pessoalmente e vê-lo. Né? Então, basicamente, seria
uma ideia desse tipo. Então, basicamente, né, a ideia do ôntico é pensar no todo, e do ponto de vista epistêmico, a gente olhar os elementos que formam o intervalo, né? Então, basicamente, a gente sabe que, né, existe uma solução que está lá naquele intervalo, mas nós não sabemos exatamente qual é. Então, basicamente, aqui, né, se a gente olhar o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, né, então, do ponto de vista ôntico, isso é um elemento, esse intervalo todo é um elemento. Do ponto de vista epistêmico, a ideia é, por exemplo, a gente perguntar, né, qual que seria um ângulo que eu escolheria nesse intervalo e que é possível, né, estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, basicamente, né, é olhar o intervalo como um contínuo, né, ou um elemento do intervalo. Então, um outro exemplo mais simples, né, vamos pensar, aqui a gente tem, né, digamos, são 30 minutos de apresentação, né? Então, basicamente, o todo seria os 30 minutos, né? Então, a ideia é que isso aí seria ôntico, né? E, por outro lado, né, no outro exemplo, a gente poderia perguntar a idade do candidato à presidência, né? Então, basicamente, a gente sabe que a idade está entre 50 e 70 anos. Então, a gente sabe que existe um elemento que vai ser a idade do candidato. Ele não vai ter uma idade, né, contínua entre 50 e 70. Então, basicamente, essa é a ideia quando a gente olha a questão do ôntico e epistêmico. Bom, então, basicamente, né, a ideia quando a gente fala, né, da aritmética, que a gente geralmente chama de standard, né, que é a ideia vinda, né, da aritmética proposta por Moore, é que a gente olha um intervalo onde tem um extremo, né, a esquerda e a direita, e é um par tal que obedece que o que está à esquerda é menor ou igual ao que está à direita. A ideia do constraint interval é um pouco diferente. Então, o que o constraint interval ele faz, né? É a ideia, né? A gente utiliza a palavra representação, né, justamente por quê? Porque primeiro nós pegamos o intervalo e levamos a um espaço. E que espaço é esse? É o espaço de funções a valores reais e limitados, definidas sobre retângulos, quando a gente fala, né, em um único intervalo, ou em hipercubos, se a gente pensar em mais intervalos, né? Então, pensemos no caso mais simples primeiro, né? Então, a gente pega um intervalo, né? E esse intervalo, a gente associa um parâmetro, né, entre 0 e 1, né? Então, quando a gente considera esse intervalo ele vai ser uma função desse parâmetro lambda x, que está entre 0 e 1. Então, basicamente, a ideia geométrica é essa, né? Então, você tem esse intervalo, né? Então, você leva nesse espaço F, onde a gente tem, né, a representação dela é justamente essa imagem, né, que é uma reta.
digamos. Então, essa ideia nós podemos generalizar para um vetor com M componentes, né? Então, a gente pode separar basicamente em dois casos, né? Então, quais são esses casos? Se essas M componentes desse elemento, né, intervalar, eles são independentes, ou seja, né, quando você está considerando a modelagem que cada um desses elementos ele não está influenciando nenhuma das outras, nenhum desses elementos, então a gente chama, diz que esses elementos são totalmente independentes. Então, para cada um desses componentes, a gente tem um parâmetro, né, que é diferente de outro para todo I diferente de J. Então, basicamente, a gente leva, né, em M uma função dependendo de M parâmetros. Porém, a gente pode ter o caso que a gente tenha algum desses que tenham dependência e outros não dependem. Então, basicamente, nesse caso, os dependentes eles vão ter os mesmos parâmetros e os independentes parâmetros diferentes. Então, essa é a ideia, né, do que nós escreveríamos. Então, basicamente, aqui um exemplo, né? Exemplo sempre é mais claro do que essa ideia mais genérica. Então, se nós tomarmos uma tupla, né, de duas coordenadas intervalares que sejam independentes, então o que acontece? Então, para cada intervalo, a gente tem um parâmetro diferente, né? Então, esse intervalo a gente leva nesse espaço aqui, nesse subespaço, e o outro nesse subespaço. Então, você faz, né, justamente a representação dele. Bom, e aqui, com 4 coordenadas, então temos 2 que têm uma relação de dependência, então a gente tem o mesmo parâmetro para eles, e os outros 2 têm parâmetros distintos. Né? Isso aqui pensando na modelagem. Né? Então, e tem um caso particular, né, que o Yuri estudou e escreveu a respeito, que chama de single level, né, que é o caso da dependência total. Então, qual que é a diferença? Basicamente, esse é o caso que todos os componentes intervalares, eles têm, digamos, uma dependência, então, todos, a gente utiliza o mesmo parâmetro para todas as componentes. Então, essa é a ideia, né? Então, as componentes têm o mesmo parâmetro lambda, né? Considerando intervalos diferentes. Então, basicamente, essa ideia aqui, a gente entra, né, na questão de epistêmico e ôntico. Né? Então, para considerar essas questões, a gente precisa estabelecer a questão do que é ter uma igualdade numérica e uma igualdade epistêmica. A igualdade numérica a gente tem, basicamente, quando tem um ôntico, né? Que o intervalo é um todo. Então, eles vão ser numericamente iguais se o inferior de um for igual ao inferior do outro e o superior de um for igual ao superior do outro. Enquanto a igualdade epistêmica é quando nós tivermos o elemento, né, o intervalo A, no espaço das funções a valores reais, né, limitadas, igual, né, do primeiro igual ao do segundo. Então, isso seria a igualdade epistêmica. Então, basicamente, essa ideia aqui é importante porque, né, ela influencia na questão de quando estamos fazendo a álgebra
né, dos elementos intervalares. Então, basicamente, o que nós temos é que, se tivermos a igualdade epistêmica, né, então nós temos necessariamente a igualdade numérica. Então, basicamente, isso a gente consegue provar, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. O que isso quer dizer? Que, se a gente tiver uma igualdade epistêmica, nem sempre a gente tem, né, desculpa, se a gente tiver né, a ideia aqui de a igualdade, né, ôntica, né, então faz sentido a gente falar em igualdade numérica. Se, no mínimo, um desses intervalos é epistêmico, então faz sentido falar em conceito de igualdade epistêmica. Em geral, o que a gente tem da aritmética intervalar é que as soluções intervalares usam somente o conceito de igualdade numérica. A ideia da aritmética do constraint interval, ele considera as duas igualdades, tanto a epistêmica como a ôntica. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Então, aqui, numericamente, se a gente olhar o A e o B dessa maneira, os dois intervalos eles seriam -1 e 1, ou seja, numericamente eles são iguais. No entanto, se a gente olhar a questão epistêmica, né, eles não vão ser epistemicamente iguais. Por quê? Porque aqui, se a gente olhar a representação do intervalo A e a representação do intervalo B, eles são diferentes. Que um é -1 mais 2 lambda A e o outro é 1 menos 2 lambda A. Então, digamos, em termos geométricos, um seria uma reta com inclinação para a direita e o outro seria uma reta com inclinação para a esquerda. Então, eles não são iguais. Então, basicamente, dentro dessas ideias, né, como é que a gente faz a aritmética, né? Então, a aritmética standard, segundo Moore, né, ele basicamente, inicialmente, na verdade, o Moore, ele não definiu a aritmética da forma que nós conhecemos hoje. Inicialmente, ele definiu como sendo United Extension, que ela não tem, digamos, os mesmos problemas do que a aritmética que nós conhecemos atualmente. Então, basicamente, a questão da aritmética estándar é a não existência do oposto na adição, né, e do inverso na divisão, né? Desculpa, né, o inverso multiplicativo. Então, a ideia aqui, né, que a operação definida aqui usando o constraint interval, ele permite tratar operações algébricas entre intervalos, né? Só que aqui a gente faz, né, justamente considerando os hipercúbios. Então, a ideia é que a gente define todas as operações, né, aritméticas entre intervalos e leva ele para o espaço das funções. Então, basicamente, aqui, desculpa, é 0,1 por 0,1, tá? Então, aqui a gente considera, se forem independentes, né, dois parâmetros diferentes, e a gente opera dessa maneira, né? O primeiro elemento na representação, no espaço da representação, operado com o segundo elemento no espaço F. Se forem independentes, esses dois são iguais.
Então, basicamente, né, quando a gente faz, né, a operação, a gente está olhando operações entre elementos do espaço intervalar, então sempre esperamos que tenhamos resposta também nesse mesmo espaço. Então, para obter a solução no espaço intervalar, a gente precisa definir um outro operador que nós chamamos de mapping back, e é justamente calcular o ínfimo daquele elemento no espaço da representação e o supremo, né, do elemento no espaço da representação. Naturalmente, se a função for contínua, esse ínfimo e supremo ele é trocado pelo mínimo e máximo, tá certo? Então, basicamente, o que a gente faz é isso, né? Então, pega o elemento intervalar, leva para o espaço F das funções limitadas a valores reais. Esse elemento, a gente utiliza a aplicação mapping back e pode voltar para o espaço intervalar. Então, a ideia, né, aqui um exemplo, né, se nós quisermos fazer essa operação, né, o produto desse elemento X pela soma desses dois, então, basicamente, segundo a ideia do constraint interval, é que esse X e X, eles têm dependência, são os mesmos elementos. Então, esses elementos, né, são iguais, então tem uma única representação. E o Y, né, uma outra representação. Então, nós operamos, fazemos toda a álgebra nesse espaço, né? Primeiro, todas as operações têm que ser feitas, obtido uma expressão total, né, para todas essas operações, a gente, né, se quisermos uma solução intervalar, nós voltamos, né, para o espaço aqui intervalar, né, aplicando o operador mapping back, né, então a gente calcula o mínimo e o máximo em relação aos lambdas e obtemos a solução 0,6, né? Algumas pessoas, elas entendem, né, um pouco de forma equivocada essa ideia, né? Então a gente não pode fazer, a gente não vai fazendo essas operações parcialmente, voltando pedaço por pedaço no espaço intervalar. A gente tem que fazer todo o trabalho no espaço lá das funções e depois aplicamos o resultado, né? O resultado aplicamos essa aplicação mapping back. Então, basicamente, se fizermos em termos parciais, a gente obtém outro resultado. Então, esse seria um resumo, né, do que seria um procedimento, né, equivocado, né, quando a gente está olhando, né, essas questões, né? Então, você pode estar pegando, né, fazendo isso, seria o caminho correto, ou poderia, eu pego esse elemento, aplico o mapping back, depois eu faço mais uma operação, aplico o mapping back, depois, né, faço outra operação e aplico o mapping back. Então, a gente obtém o menos 2,6 em vez do 0,6. Então, concluindo, o CIRA, que é a operação com constraint interval, ele permite uma aritmética que trabalha, né, com operações algébricas entre intervalos, né? A ideia é que a gente trabalha, né, quando a gente está olhando o CIRA, que são as operações algébricas no espaço das funções. Então, basicamente, a gente tem resultados que não são intervalos, né? Mas basta aplicarmos, né, o ínfimo e o supremo para a gente ter, né, justamente o resultado no espaço intervalar.
essa é somente a ideia da aritmética, né, por causa do tempo, né? Nós trabalhamos também as funções, né, as funções intervalares e as funções a valores intervalares, né? Trabalho está submetido, né? Já está submetido, e atualmente nós estamos trabalhando a parte da análise, né? Utilizando essas ideias, né? Então, obrigado a todos. Muchas gracias, Marina, muy obrigado por la presentación. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor. ¿Ninguna? Vale, entonces nuevamente agradecer a Marina por la presentación, Marina, y bueno, y continuamos con las presentaciones de la tarde entonces. Gracias, Marina. Obrigada. Obrigado. Bien, continuando con la presentación, a esta oportunidad vamos a presentar, para mí también es un placer presentar al profesor Gino Gustavo Maki Guamán, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en Perú, ¿no? Típico, cuando estaba en Brasil no tenía esa pinta, pero ahora cuando está en el Cusco ha cambiado, ¿no, Gino? Obrigado. Así que a Gino, que nos va a hacer una presentación sobre homotopía de números difusos. Así que no antes decirles de que por motivo de fuerza mayor, la siguiente presentación no se va a llevar a cabo, ya porque no está Tiago y no vamos a poder tener la presentación. Así que con la de Gino vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Y mañana vamos a estar las 3 personas que tenemos la presentación. Así que por hoy vamos a cerrar con Gino. Así que Gino nos va a hablar sobre homotopía de números difusos. Bienvenido, Gino. Adelante. Buenas tardes a todos. Hola, Yuri. Bueno, es grato siempre participar de estos eventos ahí de Matemática FUSI porque nos permite actualizarnos más o menos y ver qué se está haciendo, ¿no? por esta área y siempre es gratificante participar de este tipo de eventos, ¿no? Bueno, yo voy a hablar hoy día. A ver, vamos a ver. Un segundito. Denme un segundo, parece que me está pidiendo unas autorizaciones, va a ser bien rapidito. Parece que Gino se fue a pedir autorizaciones. Vamos a esperar un minuto que se reincorpore. Eu acho que ele está com dificuldade de compartilhar o arquivo. No más, salió de la sesión, o sea, salió de la sala. Vamos a esperar a ver si se reingresa, digamos. Ahí volvió Gino. Sí, me pidió unas autorizaciones ahí para poder compartir mi pantalla ahí. Así que me confirman, por favor, si se puede ver. Sí, se ve ahora Gino, está perfecto. Ok. Bueno, hoy voy a hablar un poquito de algunas ideas que surgieron en estos últimos tiempos sobre, estaba leyendo algo de topología algebraica y surgió la idea de por qué no extender estas nociones, ¿no? Para los contextos FUSI. Comencé haciendo algunas ideas para no, siempre evito, por ejemplo, tal vez ver referencias que ya existan sobre estos asuntos hasta para poder ganar ideas propias, ¿no?
Entonces, resolví hacer algunas cuentas, algunos cálculos, pensar en cómo se podrían hacer estas extensiones. Y ayer, bueno, como parte de, como sabía que iba a hacer la presentación aquí en el evento, pues revisé algunos materiales que existían sobre el tema y bueno, hay algunas ideas que son, vamos a decir, parecidas, pero otras que, pues con los resultados que tengo, yo creo que va a cambiar un poco, ¿no? Entonces, más o menos el camino va a ser vamos a hablar sobre homotopía de números difusos, vamos a hablar de una pequeña introducción, que es un número difuso, algo a lo que estoy llamando aplicaciones número fusi continuas, y homotopía de aplicaciones número fusi continuas en realidad, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Si hablamos de una breve introducción y recordamos un poquito de qué trabaja, por ejemplo, en este caso la homotopía, básicamente es la deformación. Por ejemplo, si yo tengo una función continua, por ejemplo, como esa de aquí arriba, lo que yo espero es deformar esta en una segunda, que va a ser esta como 1, por ejemplo, solo que esa deformación va a ser hecha de forma continua, ¿no? Entonces, la idea es encontrar esta aplicación continua en estas dos variables, donde voy a tener que S varía entre 0 y 1. Entonces, cuando yo voy a tener que S vale 0, por ejemplo, yo voy a tener la primera aplicación, y cuando yo tengo que S vale 1, yo voy a tener la segunda aplicación. Entonces, con eso yo garantizo de que yo tengo deformaciones continuas de funciones continuas, por así decir, por ejemplo, ¿no? Y el objetivo de esto es clasificar, ¿no? Espacios topológicos, hacer algún tipo de clasificación dentro de los espacios topológicos, ¿no? Lo ideal sería llegar, por ejemplo, al grupo fundamental en una versión FUSI, para poder hacer esta clasificación. Entonces, para eso, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, vean. Lo primero que voy a hacer, necesito herramientas para trabajar con esto, entonces lo primero que yo voy a hacer es, vamos a recordar, ¿no? La noción de número FUSI. Por ejemplo, si yo tengo un número, ¿a qué le voy a llamar número difuso? Nosotros sabemos que va a ser una función en este caso, a la cual nosotros llamamos función de pertenencia, por ejemplo, que tiene que cumplir las siguientes propiedades, ¿no? Tiene que ser normal, tiene que ser convexo, semicontinuo superior y tiene que tener soporte compacto, ¿no? Ya que es un evento de la especialidad, yo espero que todos ya estemos familiarizados con estos conceptos, con estas ideas. Entonces yo voy a hacer de cuenta de que ya todos estamos familiarizados con esto y voy a definir lo siguiente, ¿ve? Algo que voy a llamar aplicación número FUSI continua, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a considerar dos espacios topológicos, ¿ok? Por ejemplo, este de aquí. En particular, a todo momento estoy pensando, por ejemplo, en este X como subconjuntos de R, generalmente. Entonces yo voy a considerar eso. Y voy a tener esta otra topología. Vean. Yo voy a tener esta topología que es una especie de, no sé, bloque, le puedo llamar, cubo, cosa por el estilo, que va a ser 0, 1 por 0, cartesiano 0, 1, cartesiano 0, 1, n veces, ¿ok? Con la topología usual. Entonces, por ejemplo, si n fuese 0 en particular, los elementos básicos de esta topología serían, por ejemplo, 0, m, lo voy a llamar así, m,n y n,1, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tendría esos elementos básicos. Estos elementos me van a servir, por ejemplo, para determinar cosas como, por ejemplo, continuidad de aplicaciones número FUSI, ¿no? Lo que le voy a llamar. Entonces, si yo trabajo con estos dos espacios topológicos, voy a considerar una aplicación que vaya del primer conjunto, que sería del X, sobre el segundo, sobre el cubo, ¿ok? Entonces, elevado a la n. Y esta aplicación va a estar definida por ejemplo, yo cojo un elementito aquí en X, puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Yo necesito apenas que sea un espacio topológico, que eso junto con tau, un espacio topológico. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? A este X que yo tengo, le voy a aplicar pues esto, ¿ok? Voy a tener n coordenadas, donde cada una de estas son números FUSI, ¿ok? O sea, son funciones de pertenencia, ¿ok? Entonces, cada FI va a ser un número FUSI, y a esta aplicación F, pues yo le estoy llamando aplicación número FUSI sobre X, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos, si recordamos un poquito la parte, por ejemplo, de homotopías, generalmente trabajamos con aplicaciones del tipo continuas, ¿no? Yo voy a darme dos espacios topológicos, voy a definir una aplicación continua, en realidad dos aplicaciones continuas, y para determinar si estas son homotópicas, yo voy a encontrar una homotopía entre estas dos, ¿no? Una función H que verifica aquellas condiciones que vamos a definir ahorita. Entonces, en este caso yo necesito alguna noción de continuidad, ¿no?
dentro de las ideas que yo venía pensando aquí, yo me preguntaba, por ejemplo, ¿tendría algún sentido trabajar con X tau y el bloque 01 tau o un Y tau, por ejemplo, espacios topológicos fuzzy? Y en algún momento leí algún material referente a estos asuntos, inclusive cuando estaba todavía en el doctorado, y pues me di cuenta de que habían nociones como por ejemplo la de vecindad y cosas por el estilo que no me quedaban muy claras. En realidad no quedaba muy satisfecho con esas nociones. Entonces, es por eso que si bien pude haber aplicado continuidad entre espacios topológicos, yo dije voy a hacer algo más, voy a comenzar por algo más simple, por así decirlo, y voy a considerar apenas espacios topológicos usuales, ¿no? Entonces, defino una aplicación número fuzzy continua del siguiente modo. Por ejemplo, yo tengo estos dos espacios topológicos nuevamente y una aplicación número fuzzy definida sobre X. Yo voy a decir que esta es continua, ¿sí? Que esa aplicación número fuzzy va a ser continua. Cojo la misma noción de continuidad de espacios topológicos, ¿no? Si la imagen inversa de algún abierto es elemento de la topología, ¿no? Básicamente, esto se tiene que cumplir para todo abierto A que esté, en este caso, en 0,1, ¿no? Entonces, podemos ver algún ejemplo de esto, ¿no? Me imagino que todos dirán, claro, es evidente cuando hablamos, por ejemplo, con esta definición. Si yo considero, por ejemplo, el caso más simple, donde X sea los números reales, voy bajando mi ejemplo, considero los números reales con la topología usual y el bloquecito que yo tenía 0,1 a la n, considero n igual a 1, que sería el caso más simple para poder analizar, entender un poco qué está ocurriendo. Yo voy a tener esto, ¿no? Considero esos dos espacios topológicos y F una aplicación número fuzzy definida por un número triangular, por ejemplo. ¿Cierto? En este caso, claramente va a ser continua, ¿por qué? Porque yo defino un abierto básico, por ejemplo, aquí, checo la preimagen, por ejemplo, y voy a tener abiertos básicos, ¿no es cierto? Abiertos básicos no, voy a tener abiertos de la topología en R, ¿cierto? Entonces, efectivamente, esto me va a dar una aplicación número fuzzy continua, por ejemplo, ¿cierto? Puedo hacer lo mismo si tendría más componentes, más coordenadas, por ejemplo, a lo mejor para un mismo elemento X definir dos coordenadas, estaría trabajando sobre el bloque 0,1 elevado al cuadrado, por ejemplo. Entonces, en cada una de esas dos coordenadas, si yo tengo números fuzzy, de los que conocemos, triangulares, trapezoidales o los que querramos, también van a ser continuos, ¿ok? El detalle sería, ¿y qué pasa si me doy otro tipo de espacio topológico, no? Entonces, pensando en eso, elaboré este pequeño ejemplo también. Por ejemplo, vean, yo me voy a dar un conjunto X formado por 3 elementos, una topología sobre este conjunto X. Entonces voy a tener esta topología, por ejemplo, va a ser la topología definida sobre X. Y naturalmente me voy a dar pues el 0,1, ¿no? Acá falta colocar, es el 0,1 con la topología usual. ¿Ven? Yo voy a tener esto con la topología usual y voy a definir entonces una aplicación. ¿Ok? Una aplicación número fuzzy. Entonces, como esta me da, en otras palabras, me da a determinar, vamos a decir, la función de pertenencia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a asociarle, yo voy a tener esta f que va de x en 0,1 en este grafiquito. Como les decía, es algo que recién está en estudio, así que los grafiquitos también los hice a mano nada más. Entonces, vean, yo voy a tener la imagen de A, por ejemplo, que va a ser 0,1, 0,1, la imagen de B, que voy a tener 0,1 de grado de pertenencia, y C va a tener un 0,9 de grado de pertenencia, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero saber si esta F es continua, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso vamos a considerar abiertos básicos. Como yo les decía, los abiertos básicos que vamos a considerar en 0,1 van a ser, por ejemplo, 0,m, ¿cierto? m,n, y el otro sería n,1. O sea, los abiertos básicos que voy a considerar van a ser abiertos de esta forma, ¿no? Estos serían los abiertos básicos, y yo puedo analizar para cada situación, ¿no es cierto? Yo en particular voy a considerar esta de aquí para este ejemplo, para m,n. ¿Por qué? Porque he forzado un poquito el ejemplo de tal forma que no me preocupe con los extremos, ¿cierto? Entonces, por eso le he dado esos valores nada más. Y vean una cosa, si yo considero por ejemplo, si yo considero algún intervalito que sea anterior,
un abierto básico anterior a 0,1, pues evidentemente no tiene preimagen, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que su preimagen va a ser el vacío, ¿no es cierto? Si yo considero algún intervalito que contenga 0,1, claramente aquí 0,1, yo tengo que es la imagen tanto del punto A como del punto B. O sea, acá yo tengo esto de aquí, ¿no? Y esto de aquí. Entonces, si yo calculo la preimagen para un abierto básico que contenga 0,1, naturalmente me va a dar AB, ¿cierto? Si yo considero algún intervalito aquí, algún abierto básico aquí a medio, no voy a tener, nuevamente va a ser el vacío. Si yo considero algún abierto básico que contenga el 0,9, 0,9 es la imagen de C nada más, entonces yo voy a tener AC como elemento, ¿cierto? Entonces, como preimagen va a ser únicamente C. Y si yo considero algún elemento básico, como por ejemplo todo, ¿cierto? Todo el intervalito o extremos que contengan a 0,1 y a 0,9, yo voy a tener como preimagen a todo X. Entonces, en este caso, estamos frente a una aplicación continua, ¿ok? Entonces, tenemos la noción de continuidad, realmente es una aplicación número fuzzy continuo. Entonces, yo tendría esto, ¿no? Esta sería la caracterización. Para cualquier abierto básico M,N, yo tengo estos elementos, y claramente estos son elementos de la topología que yo había definido, ¿no? Sobre X. Son los elementos de la topología que hemos definido sobre X, ¿no? Entonces tendríamos eso. Entonces, luego que ya tengo una noción de continuidad, ya puedo hablar de homotopía de números fuzzy, ¿no? Entonces, ¿a qué le voy a llamar homotopía de números fuzzy? Yo voy a tener nuevamente dos espacios topológicos. En la primera va a ser un espacio topológico cualquiera. En la segunda yo voy a tener el bloquecito, ¿no es cierto? 0, 1 a la n con la topología usual, y voy a pedir que sean dos espacios topológicos. Si yo tengo dos aplicaciones, número fuzzy continuas, voy a pedir continuidad, voy a decir entonces que F es homotópica fuzzy a G, entonces le decimos, y luego vamos a denotar por este simbolito aquí. Si existe una aplicación continua H, vean, error, este es error de redacción, este es aquí el X, de X por 1 en 0, 1 a la n. Esta aplicación continua tienen que verificar además dos condiciones. A esto lo puedo entender, por ejemplo, como una aplicación tiempo. Entonces voy a decir, para T0, bueno, si yo tengo aquí un X, T, ¿cierto? En esta aplicación, para T0 me tiene que dar la primera aplicación, ¿cierto? Entonces, una aplicación número fuzzy, lo que va a ser f de x, y para el tiempo 1, para el tiempo final, le puedo llamar así, me va a dar g de x. Ok, entonces yo estaría de alguna manera deformando, ¿no? Esto para todo x. Cuando f es homotópica g, en particular, cuando f es homotópica fuzzy a g, yo voy a decir que h es una homotopía fuzzy entre f y g. ¿Ok? Entonces, no sería muy difícil, por ejemplo, intentar entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Me voy a dar un gráfico, por ejemplo. En particular, por eso es que me equivoqué ahí arriba, voy a considerar, por ejemplo, que el X con el que estoy trabajando es igual a R. ¿Ok? El X, y claro, ustedes van a decir, ¿con qué topología? La topología que voy a utilizar es la usual. No, yo voy a trabajar con esa topología usual. Aquí en el segundo conjunto yo tengo el bloque también con la topología usual. Entonces yo voy a tener una topología usual, voy a tener tau usual. Es un taucito. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean que para un punto, si yo tengo dos aplicaciones número fuzzy, por ejemplo, en este caso estoy considerando que las funciones de pertenencia me van a dar valores dentro del cubo 0, 1 al cubo, ¿no? Que sería el producto cartesiano 0, 1 por 0, 1 por 0, 1, entonces estaría dentro de un cubo. Si yo le aplico, por ejemplo, a un punto determinado, la imagen por medio de la aplicación número fuzzy F, me va a dar este puntito, por ejemplo. Me va a dar tres coordenadas que me representan alguna función de pertenencia, ¿no? Si yo le aplico, si yo utilizo la aplicación número fuzzy G, me va a dar este punto de aquí. ¿Qué significa que existe una homotopía entre F y G? Que como he fijado un X, entonces yo puedo andar desde este punto F de X de forma continua por dentro del cubo, dentro de esta región que estoy trabajando, utilizando esta aplicación H. Ok, entonces estoy deformando, vamos a decir, este puntito F de X hasta este punto G de X. Entonces, esa sería la noción de homotopía que estamos definiendo aquí. Y ¿qué va a ocurrir, no? Porque, claro, uno puede decir, pero en todo caso, si uno recuerda algunos resultados de
de homotopía clásica, vamos a decir, cuando hacemos un poquito de topología algebraica. Yo tengo, por ejemplo, cuando uno tiene que cuidar mucho la imagen. Cuando la imagen es un espacio vectorial normado, por ejemplo, ya tengo que toda aplicación continua, por ejemplo, es homotópica, ¿no? En particular, y mucho más aún cuando, por ejemplo, el dominio es los reales. En el caso de este ejemplo, por ejemplo, cuando yo tengo los reales con la topología usual, 0, 1 también con la topología usual, dos aplicaciones número fuzzy siempre van a ser homotópicas. ¿Okay? Y no es muy difícil de probar eso. Entonces, ¿de qué va a ocurrir entonces a futuro? ¿Cuándo voy a encontrar otro tipo de, por ejemplo, cuándo no voy a tener homotopías entonces, ¿no? Yo tengo un ejemplo que no he colocado en la presentación, donde me doy un espacio topológico diferente en el dominio y por lo menos no conseguí encontrar, o probé que no existía ninguna homotopía entre dos funciones determinadas que me di entre ese espacio entre ese espacio topológico y este segundo de aquí. ¿Okay? Pero en el caso de que sea, por ejemplo, R con la topología usual y 0, 1 con la topología usual, pues siempre van a poder encontrar una homotopía. Pues, ¿esto por qué? ¿No? Porque vean una cosa. Cuando trabajamos con el cubo recuerden que este cubo vive en este de aquí, ¿no? En este espacio vectorial normado, ¿cierto? Desde ese momento, entonces, yo puedo utilizar algo que nosotros, por ejemplo, que se ha visto en la exposición anterior, la combinación convexa, ¿no? Yo puedo utilizar la combinación convexa, esto es 1 menos, acá hay un errorcito también, este es 1 menos en realidad, no es coma, este es 1 menos t. Yo puedo utilizar la combinación convexa de estas dos funciones número fuzzy, ¿no es cierto? Y va a tener sentido porque como estoy trabajando sobre un espacio vector, sobre un subconjunto del espacio vectorial normado, entonces la aplicación por un elemento del espacio vectorial normal, escalar multiplicado por un elemento del espacio vectorial normado, tiene sentido, para este caso también, para el caso de t también, t por g de x tiene sentido, y la suma de esos dos elementos también tendría sentido, ¿no es cierto? Claramente por ser una aplicación lineal, esta aplicación es continua, y además, si nos damos cuenta, cuando yo le doy T0 desaparece este lado de aquí, y yo voy a tener entonces solamente f de x, entonces ya tengo f de x, y cuando le doy, por ejemplo, a t igual a 1, desaparece esta de aquí, y me va a quedar solamente g de x, y ya cumple con las condiciones de homotopía. Entonces, H va a ser una homotopía fuzzy entre f y g. A grandes rasgos, para tener una idea de por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo aquí. En otras palabras, lo que me está diciendo es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, que yo puedo deformar, por ejemplo, la funcioncita de rojo, o si tienen la de verde, depende cómo consideren, porque recuerden, ¿no? Yo puedo ir deformar de f hacia g, ¿cierto? Si considero a la verde f, ¿no? Si yo le considero a esta... si yo considero a la de verde como f, y a la de rojito como g, por ejemplo, entonces yo puedo decir que estoy deformando por h puntos x, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me doy un x cualquiera, yo voy a coger este punto de aquí, vamos a suponer que llegue aquí, y estoy deformándolo, ¿no es cierto? Entonces, esa deformación va a estar dada por medio de esa h, de aquella aplicación, que lo va a hacer de forma continua, ¿no? Entonces, me va a dar una deformación más o menos algo así, ¿no? Va a deformar de esa manera, ¿ok? Entonces, yo puedo deformar esto, números fuzzy, en otras palabras, ¿no? Siempre va a ser posible deformarlos. Números fuzzy. Eso es lo que me dice entonces esta proposición aquí. Algunos otros resultados, por ejemplo, que ya los tengo demostrados en realidad, sin embargo, por lo corto del evento no voy a probar, porque son... por ejemplo, esta proposición 1.2 es técnica, ¿no? O sea, hay que escribir algunas cositas con mucho cuidado, pero igual no considere que sea apropiado para una charla. Entonces, por ejemplo, en este caso, no es muy difícil probar, es bien simple probar, por ejemplo, que la relación de homotopía fuzzy, esta relación que le hemos denotado así, ¿cierto? Es una relación de equivalencia. Es tranquilo probar eso, realmente ya lo tengo probado esto.
Entonces, si yo tengo una relación de equivalencia, significa que yo puedo agrupar, ¿no es cierto? Puedo agrupar a algunos elementos, en este caso a las aplicaciones números fuzzy, colocarlos a todas aquellas que estén en relación de equivalencia, una en relación de equivalencia con otra, y puedo formar las clases, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener clases de equivalencia. Entonces a esas clases de equivalencia dadas por esa relación de equivalencia las voy a llamar clases de homotopía fuzzy, ¿ok? Entonces yo tendría eso. Naturalmente, si uno se pregunta por operaciones del tipo, no sé, producto cartesiano, composición, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo coloqué una de ellas, ¿ok? Coloqué una de ellas porque me surgió algo interesante que toca estudiar un poquito más inclusive, porque como estoy caracterizando y lo que el objetivo es medio que llegar a grupo fundamental fuzzy, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Vean, estuve estudiando la parte de la composición. ¿Y qué es lo que me dio? Ven, yo me voy a dar un espacio topológico X tau, 0,1 con la topología usual, 0,1M con la topología usual. Acá también puede ser N. En el caso particular de que ambos sean Ns, voy a explicar qué es lo que ocurre. En particular, si vale 1 y 1. Les voy a explicar qué pasa. Dos espacios topológicos. ¿Y qué me voy a dar? Entre X y este 0,1 voy a definirme dos funciones que sean homotópicas. Okay, dos aplicaciones número fuzzy que sean homotópicas, F1 y F2. Y entre estos dos espacios topológicos aquí, ¿cierto? Yo me voy a definir otras dos aplicaciones, número fuzzy, que también sean homotópicas, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con las composiciones? También son homotópicas, ¿ok? También son homotópicas. También este resultado ya lo tengo probado. Sin embargo, aquí surge algo interesante si nos damos cuenta. En particular, cuando n vale 1 y m vale 1, ¿qué estoy diciendo? Voy a tener una aplicación donde yo voy a tomar un elemento de mi primer espacio topológico y le voy a asignar, vamos a decir, su función de pertenencia. Recuerden, cuando n vale 1, su función de pertenencia, ¿ok? ¿Y qué pasa con la aplicación G, por ejemplo, con estas G1, G2? Como aquí vale 1 y 1, ¿qué me está diciendo? A cada función de pertenencia le voy a asignar una nueva función de pertenencia. Esto nos recuerda a número fuzzy tipo 2, ¿no? Entonces yo quedé intrigado de que, o sea, existe algún tipo de clasificación topológico de tal forma que estructura algunos elementos de la topología tipo 1 y fuzzy tipo 2 y los está colocando dentro de una misma clase de homotopía, ¿no es cierto? Entonces, a momento tengo estos resultados aquí, es lo que les he querido probar. Hay mucho por trabajar, como se están dando cuenta, y estoy intrigado inclusive con muchos resultados de los que tenemos aquí. Claro, para la definición de número fuzzy he utilizado estos dos, y en el caso de los conceptos de homotopía y todo eso está utilizado como referencia Kosmiowski, ¿no? Su libro del primer curso de topología algebraica. Como pueden ver, aquí no he citado, he encontrado dos artículos sobre homotopías. Recién los estoy leyendo porque no quería, como les decía, que los resultados de estos artículos creen una cierta influencia en mí. Entonces, recién ayer los encontré, estoy comenzando a leerlos. He visto que hay algunas cosas que vamos a decir que más o menos van en este sentido, pero hay otras. Por ejemplo, uno de los autores define homotopía en relación a esta proposición 1. Por ejemplo, dice, voy a tener dos aplicaciones números fuzzy continuas. En realidad no trabaja con n, solo trabaja con 0, 1, y define la homotopía sobre estas dos topologías. No es posible porque yo ya sé que siempre van a ser homotópicas, ¿no? No tendría sentido estudiar este tipo de conjuntos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de homotopías, ¿no? Definidas en especial sobre estos dos espacios topológicos, ¿no? Entonces, nada, es eso lo que les quería presentar, y espero que se haya entendido. Y nada, gracias. Gracias a ti, Gino. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, por favor, bienvenido. Dante, por favor. Hola, Gino, gracias por tu exposición. Solo una preguntita bien elemental, digamos, en términos de la definición. ¿Tú no te preocupas, cierto, que el proceso de la homotopía también sea una fuzzy?
Esa es una cosa que yo estaba intentando, porque habría esa posibilidad. Yo me pregunté si la aplicación que voy a utilizar podría ser una FUSI, pero vean dónde estaría la dificultad. Yo ya estoy considerando Ahí en el aplicaciones. gráfico, por ejemplo. Ajá, acá, por ejemplo, voy a ir a la primera función que definía, a la función número FUSI, a la cual yo voy a determinar que es continua. Por ejemplo, yo ya tengo aplicaciones de este tipo, donde cada coordenada van a ser números FUSI, ¿no es cierto? Entonces yo me estuve preguntando qué sería una aplicación homotópica y que tenga además, o sea, una aplicación H, que además de tener estas características, lleve una función de pertenencia. Entonces, en realidad cuando yo lo pensé, yo dije, ¿qué podría representarme, no? ¿Será que me podría representar grado de pertenencia a la homotopía? Debería ser más natural ese. Exacto, ¿no? ¿Y para qué me serviría? ¿Y cómo podría clasificar? ¿Será que realmente yo puedo garantizar la existencia de estas homotopías y cómo serían ellas? Sí me pregunté, le eché un poquito de lapicero, por cierto, sin embargo, no fue muy fácil construir ni siquiera un ejemplo sobre ese asunto. Y el otro que estudié también era, ¿qué pasaba si yo tenía espacios topológicos FUSI? Que les decía, ¿no? Que la forma, tal vez, si uno dice, lo ideal sería trabajar con espacios topológicos FUSI y con aplicaciones que vayan de FUSI en FUSI. Ya desde ese punto, por ejemplo, ya tendríamos cosas que sabemos que no, por lo menos en la literatura todavía no han sido muy estudiadas, ¿no? Por eso yo creo que es natural, digamos, más o menos continuar con ese diccionario natural de respetar ese esquema FUSI en las componentes o en el contexto, digamos, bien natural como tú lo mencionas. Claro. Sería interesante si es que lográsemos, por lo menos encontrar una homotopía que tenga función de pertenencia, vamos a decirlo así, ¿no? Una preguntita bien técnica, que al inicio cuando tú defines el número FUSI, ¿cierto? Ajá. ¿Por qué es importante, digamos, dentro de las aplicaciones que el poner que sea convexo? ¿Por qué no podríamos quitar la parte de convexidad? Hay una explicación como tal, manteniendo todas las propiedades, digamos, pero módulo que no sea, digamos, convexa. Ya, claro. Por ejemplo, cuando uno va estudiando aspectos, tal es el caso de continuidad, por ejemplo, yo sé que me estás preguntando en relación a esto de aquí, ¿no? Cuando define lo primerito aquí. ¿Por qué yo utilicé números FUSI? ¿Por qué pido convexidad? Analizamos, por ejemplo, aspectos como continuidad o calcular la propia derivada, por ejemplo, de un contexto FUSI, por así decirlo. Cuando nosotros tenemos una función de pertenencia, lo que nosotros hacemos es utilizar por lo general algo que se llaman alfa cortes, ¿no es cierto? O los alfa niveles. ¿Cuál es el objetivo de todo esto, no? Lo que nosotros queremos es utilizar toda la teoría del análisis convexo, el análisis de funciones o de conjuntos convexos compactos, de tal forma que nosotros podemos utilizar estas herramientas y obtener algún resultado en algún sentido de diferenciabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no tengo convexidad, yo no podría utilizar parte de esos resultados. Serían un poco, tal vez se podría crear una nueva teoría que hable simplemente de un nuevo tipo de subconjuntos FUSI que no tengan convexidad, a lo mejor puede ser, pero por lo menos en lo que he leído de literatura se utiliza esa teoría, ¿no? Utilizamos convexos compactos que van a ser, o sea, trabajamos con los alfa niveles, llevamos al espacio de convexos compactos, trabajamos con los convexos compactos, y como he definido los alfa cortes por los teoremas de representación y todo esto, los devolvemos al contexto FUSI, ¿no? Ese es el camino que se utiliza. Ahora, si se puede hacer sin convexidad, vamos, si bien es cierto, vamos a tener un mayor número de subconjuntos FUSI con el cual trabajar, yo no sé si me va a dar propiedades interesantes, vamos a decir, en ese contexto. Okay, y que estaba pensando en la teoría ¿cómo se llama? Tipo de perturbación, digamos, ¿cierto? Que un poquito más allá, digamos, y cuando uno perturba algún FUSI, de todas maneras puede naturalmente quebrar esta propiedad, digamos, pero son bien cercanos en alguna métrica apropiada, digamos. Ya, ahora yo me puedo adelantar algo. Por ejemplo,
si bien los números fuzzy son cositas como este triangulito, cosas bonitas que van a tener soporte compacto y alfa niveles que van a ser convexos, por ejemplo, yo ya demostré, tengo un resultado que no lo he puesto aquí en el trabajo, que por ejemplo yo puedo hacer la composición. Vean aquí abajo, he trabajado estos dos espacios topológicos donde uno va a representar una función de pertenencia, y yo he trabajado con la composición que de aquí sale del 0, 1n y aquí va en otro espacio topológico, cualquiera. Por ejemplo, yo he considerado la esfera, S1. Y yo he podido demostrar que, por ejemplo, existe una homotopía entre estas dos funciones. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que he probado? Sí, en realidad ni siquiera estaba pensando probar eso, pero probé de que yo puedo deformar, por ejemplo, un número fuzzy de estas características en una función continua cualquiera, basta que sea continua, en una función continua cuya imagen esté entre 0 y 1. O sea, yo puedo hacer esa deformación. Y ahí no requiero de convexidad, solamente de continuidad. O sea, yo puedo deformar números fuzzies en, vamos a decir, en funciones no convexas necesariamente. Basta que sean continuas. Entonces, Ok, Gino, gracias. Gino, solamente para complementar, mira, se utiliza la convexidad porque se supone que las funciones de pertenencia generalizan de alguna manera, por ejemplo, a los números reales. Ahí, por ejemplo, cuando tú quieres representar el número real alrededor de 2 o cercanos a 2, la forma que se representa no solamente puede ser un triángulo, naturalmente, pero sí tiene que ser convexo, ¿no? Porque no puede ser una función de pertenencia que sea distinta. Y como generaliza también los intervalos u otros conjuntos, en general, para representarlos tienen que ser convexos. Pero esa es una clase de números difusos. Tú puedes trabajar sin convexidad, que sería la clase de los conjuntos difusos compactos solamente. Y esa clase también es bastante explorada, se usa. Pero claro, la convexidad es la más usual porque se supone que es la que ayuda a generalizar, a representar la generalización de un conjunto clásico o de un número real clásico. Pero puedes no usar la convexidad. Y otra cosa, Gino, ahí también cuando hablas de continuidad de la función de pertenencia, tú puedes usar la métrica usual en ambos lados, ¿no? De hecho, ahí utilizas lo usual, es la continuidad de una función simplemente. ¿Cierto? Claro. De hecho, la continuidad usual, como se trata, no hay otro tipo de continuidad ahí, ¿cierto? Es la usual, la clásica. Claro, hasta aquí, en esta de aquí sí, pero en cositas como esta ya no. Vale, pero porque ahí le defines una topología distinta. Diferente, exacto. Pero si hablas de números difusos, es la topología, es la clásica, lo usual. Decir que es continua, ¿no? Exacto. Cualquier función de pertenencia continua. Exacto. Y si hablo de cualquier función de pertenencia, ya voy a tener en automático que ellas siempre van a ser homotópicas. Sí. Si tú tienes dos funciones de pertenencia continuas, ellas siempre van a ser homotópicas. Basta tomar la combinación convexa de ellas, ¿cierto? Exacto. Ok. Pero ahí tienen que usar la topología de Hausdorff, ¿no es cierto? En términos de los niveles, a eso se refiere, ¿verdad? No, continuidad como función clásica. Como función clásica. No Hausdorff. Hausdorff utilizaría si yo consideraría aquí en los espacios topológicos. Con los niveles, con los cortes, ¿cierto? Con los cortes. Okay. Y ahí es otro escenario, ¿verdad? De otro escenario. Exacto. La métrica de Hausdorff me ayudaría a encontrar los abiertos de la topología, ¿no? Ok, Gino, gracias. Ok, Gino, gracias, Gino. No sé si alguien más tiene un comentario o algo. Bueno, no me queda más que agradecer nuevamente a Gino por su presentación y sus inquietudes. Y bueno, como les dije el día de hoy, por razones de fuerza mayor no se va a llevar a cabo la siguiente presentación. Así que vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy y continuaremos el día de mañana a las 16 horas. Así que muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos mañana, ¿ok? Un abrazo a todos. Gracias, chao. Un abrazo a todos, chao. Chao, Yuri, chao. Chao. Chao, Rosana. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Chao.